Hola mis pequeños saltamontes y bienvenidos a un nuevo video del dojo. Mi nombre es Héctor Akiza y hoy quiero que platiquemos de un tema muy importante, que es el declive de Yu-Gi-Oh y su posible llegada a un fin. Sin más, comencemos. Si bien es cierto que ya otros creadores de contenido, de los cuales por cierto voy a estar dejando links en la caja de comentarios para que ustedes puedan ir a sus videos y darse una idea general de cuáles son los temas que ellos tocaron, pues hice un resumen muy completo de los motivos por los cuales Yu-Gi-Oh podría acercarse a un final. ¿Por qué el juego está decayendo? Aunque mucha gente piense que está solamente creciendo, claro que sí, se está vendiendo más. Pero esto hace incluso más preocupante la situación del declive de Yu-Gi-Oh! Así que les dejo los links abajo para que puedan darse una pasada. Y vamos a arrancar hablando del primer problema que tiene Yu-Gi-Oh! Y es el dilema de la escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Pues básicamente la escalabilidad en sí misma no es algo malo, pero tiene un problema que viene junto a ella, y es que mientras más crece un sistema, más difícil es sustentarlo y más complejo se vuelve. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa básicamente que mientras va creciendo Yu-Gi-Oh se vuelve cada día más complicado, no solamente en temas de entender, sino para crear cartas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros iniciamos a jugar Yu-Gi-Oh, el juego era poco más que convocar un monstruo al campo, atacar a nuestro oponente, ya sea que tuviera un monstruo o estuviera pues libre el camino para atacar directamente a los puntos de vida, y apoyarse en mágicas o trampa para alterar los puntos de ataque o defensa de los monstruos, ya sean míos o de mi oponente, y hacer daño a puntos de vida. Pues habían cartas que quitaban 500 puntos de vida, habían otros que me daban 500 puntos de vida a mí, que le daban 300 de ataque a mi monstruo, etcétera, etcétera. Pero con el paso de los años, pues los arquetipos nuevos, las cartas nuevas, las nuevas mecánicas han hecho que los textos sencillos de las cartas cambien. ¿Por qué? Porque en estos 25 años que tiene el juego, nunca ha tenido un ciclo de dejar atrás cartas viejas. Esto se conoce como rotación, y esto se da en juegos como Magic, se da en juegos como Pokémon. Pero uno de los atractivos precisamente que ofrecía Yu-Gi-Oh cuando inició era que no tenía rotación. Y como no se abandonaban cartas viejas, tenías supuestamente la posibilidad de seguir jugando tus cartas viejas en cualquier momento del juego, porque iban a seguir siendo viables. Cosa que no es del todo cierto, porque si ustedes se ponen a pensar realmente en el metajuego o en el juego competitivo, ninguna carta anterior posiblemente al Structure Deck del Fallen of Albas es viable en este momento. Sí hay algunas cartas raras y contadas que se pueden utilizar y que obviamente suben de precio por ser cartas viejas. La mayoría de las estrategias viejas no son viables. ¿Por qué? Porque Konami se encarga de eliminar esas estrategias para poder vender producto nuevo. Ese tema lo vamos a abarcar en otro video que habla básicamente sobre el meta y por qué existe y por qué vende tanto. Pero de momento nos vamos a encerrar en lo que nos concierne, y es la problemática precisamente que está generando Yu-Gi-Oh, por la que está pasando Yu-Gi-Oh en este momento. El tema de la escalabilidad, repito, se debe a que el juego pues está creciendo día con día, y no solamente se trata de los textos de las cartas, se trata de que se introducen cada vez más mecánicas nuevas. Si ustedes recuerdan, cuando el juego venía iniciando, existían los Normal Summon, existían los Special Summon, que básicamente eran para monstruos de ritual, y después con la llegada de las fusiones, pues se hizo un deck aparte que era el Extra Deck, en ese entonces llamado Fusion Deck, pero que a la llegada de los Synchros pasó a llamarse Extra. Después de los Synchros vinieron los XYZ, después de los XYZ los Péndulos, que ahí es donde mucha gente dice que el spam de monstruos se fue al carajo, y después de ello llegaron los Link precisamente para controlar a los péndulos. Pero ¿qué sucede? Ok, hablando siempre del tema del crecimiento de Yu-Gi-Oh y por qué se vuelve complejo con la escalabilidad, es que para poder hacer viables
las invocaciones de monstruos de extra deck, se necesita hacer spam de monstruos. Y este spam, pues obviamente permite que nosotros convoquemos monstruos de extra deck que no solamente piden, como en el caso de las fusiones, una magia y 2 o más monstruos. A veces pues piden de 3 a 4, como lo puede necesitar un Link, que llegan actualmente creo que al rating 6. Y existen XYZ que pueden tener cualquier cantidad de monstruos atachados, incluso mágicas o trampa. Pero bueno, el asunto es que mientras el juego venía escalando, se evitaba una renovación de las cartas mediante la rotación. Los creativos de las cartas tenían otro gran problema, y este problema es simple y sencillamente que los textos ya no daban para más. Y ya no daban para más porque nosotros entendemos cuáles son los límites del juego, ¿verdad? Nosotros sabemos que solo es un normal summon por turno, que solamente tenemos una fase de batalla y bueno, muchos otros límites, pero los creativos no conocen solamente estos límites, conocen muchos otros. Por ejemplo, ellos no pueden crear una carta que de primas a primera lo que haga es hacer 8000 puntos de daño a la vida de tu oponente. ¿Por qué? Porque sería una carta demasiado rota. Y sí, existen cartas rotas, pero así tampoco, porque el juego se convertiría en un chiste, en una parodia de sí mismo. No existe, por ejemplo, un dragón vainilla con 16.000 puntos de ataque. ¿Por qué? Porque traer un dragón vainilla al campo es muerto de risa. Y si entra, ataca, se termina el juego. Es una condición de victoria demasiado descarada. Entonces, estos límites que sí conocen los creativos, que no conocemos nosotros, son los que marcan la frontera de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y dentro de la frontera de lo que sí se puede hacer, pues la mayoría de escenarios ya fueron explorados. Y lo menciono porque si le sumamos a esto el tema de no rotación, el tema de cada vez más cartas, los textos van creciendo, lo que me lleva al segundo gran problema, que es textos cada vez más largos. Como les mencioné anteriormente, para poder hacer spam de monstruos se necesita que las cartas tengan efectos para poder meter monstruos no solamente del deck o de la mano, sino incluso del cementerio o de la zona de monstruos o cartas removidas. Entonces, estos efectos que antes iban solamente de aumentar un poco el ataque, van ahora a convocar no uno, sino hasta 2 monstruos, como puede ser el Flanders Dragon, que hace precisamente esto, convoca 2 monstruos al campo. Aparte del efecto de poner una carta en la zona de mágicas y trampa, bueno, un monstruo en la zona de mágicas y trampa. Las cartas tienen cada día más efectos. Si no me lo creen, miren la Water Enchantress of Temple, a Rise Heart de los Kashtira. Las cartas tienen cada día más y más efectos porque los textos sencillos ya se terminaron. Digo, hay 2 tipos de textos sencillos: los que son inviables, que son cartas que simple y llanamente se olvidan, y las que son muy buenas, que son precisamente las cartas que se siguen conservando hasta el día de hoy. Algunas incluso se han ido baneadas por lo mismo, porque son demasiado buenas, demasiado genéricas. Entonces, este problema del texto cada vez más grande en las cartas me hace preguntarme a mí mismo y preguntarles a ustedes: ¿realmente compramos cartas para leer? Porque no es así, o por lo menos en mi caso no es así. Si yo quiero leer algo, me busco alguna novela, no sé, literatura de verdad, pero no voy a ir, por ejemplo, a una convención de lectores aficionados a decir: hey jóvenes, fíjense que ya me leí todas las cartas de Age of Overlord. ¿Por qué? Porque a nadie le va a importar. Digo, no es algo de lo que uno se puede jactar de haber leído. O sea, leer no es la razón por la que ustedes compran las cartas. Leer no es la razón por la que yo compro las cartas. Las compramos para jugar, por el beneficio que nos traigan esas cartas a la hora de estar jugando. Pero en sí, por el afán de leer, no. Entonces, estos textos tan grandes generan ese problema, ¿no? Que dan hueva. Eso es la verdad. O sea, da pereza leer esas cajas inmensas de texto. Pónganle atención, por ejemplo, a todas las cartas relativas a los O-Dice. Dios, las cajas de texto son increíblemente largas.
Y eso me lleva a un tercer punto, que es turnos cada día más largos. Si ustedes piensan en los turnos anteriores, qué sé yo, los sincros eran cortos, eran turnos de por mucho 5 minutos, por mucho, porque era convocar un monstruo, ponerle un hacha del desprecio y ¡pum! Atacar, ¿ok? Pero después de la época de los sincros, cuando empieza a darse el tema del spam de monstruos, los turnos se toman cada día más tiempo, porque hay mágicas que convocan monstruos, mágicas que traen monstruos a la mano, trampas que meten monstruos del cementerio al campo y hacen qué sé yo cuántas cosas más. Entonces, esos textos grandes requieren más tiempo para ser entendidos, requieren más tiempo para explicárselos al oponente, y en un torneo no tenemos mucho tiempo, ¿ok? Si tienes suerte, si lograste extender, digamos, el tiempo de un duelo, te puede llegar hasta 55 minutos. Porque pediste una extensión, pero no porque eso sea el tiempo permitido. Entonces, tu turno se toma 30 minutos entre que convocaste el primer monstruo, activaste su primer, segundo, tercer y cuarto efecto y seguiste con otras 19 cartas, ¿ok? Sin tomar en cuenta que en algún momento te metiste en algún lock y a partir de que convocaste a la waifu tetona ya no puedes convocar más monstruos, sino solamente el arquetipo waifu con patas deliciosas, qué sé yo. Repito, hay tanto que hacer en un turno que a veces 30 minutos no son suficientes. Entonces, eso hace que jugarlo en torneos sea tedioso, que los textos sean largos y que la escalabilidad del juego haga que esto sea insostenible, lo cual me lleva a un cuarto y último punto: lo difícil que es aprender a jugar Yu-Gi. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer dos escenarios. Imaginen la primera posición que ustedes podrían tener cuando están enseñando a jugar Yu-Gi-Oh! O la primera impresión que podrían tener cuando están enseñando a jugar Yu-Gi-Oh! A una persona que nunca ha jugado un juego de cartas. De primas a primera, hay que enseñarles cuáles son las zonas de monstruo, las zonas de mágicas, qué significan las zonas roja y azul que se usan para péndulos, por qué hay monstruos de diferentes colores en el extra deck, por qué algunos XYZ, aparte de ser una XYZ, son un péndulo y por qué, aparte de ser péndulos, son magias. Repito, la complejidad del juego es absurda y cuando una persona intenta ingresar al juego de la nada, se va a venir a topar con un muro. Realmente el juego es dificilísimo. Y si recuerdan, cuando les mencioné que al inicio la idea era que fuera más fácil que Magic, más fácil que Pokémon, bueno, el hecho de que no haya rotación, el hecho de que no se ciclen las cartas cada cierto tiempo, hace que esto sea insostenible, porque que no haya rotación implica que los textos van a ser cada vez más largos, que conforme se vayan metiendo más cartas el juego se va a hacer más difícil, que entender los textos y entender los rulings de estas cartas va a ser más complicado para los jugadores nuevos. Esto se está volviendo simple y sencillamente insostenible. Es por eso que me gustaría hablarles de una opción al final de Yu-Gi, a la esperanza verdadera y a la esperanza paliativa. Vamos a hablar primero de lo paliativo, la creatividad. La creatividad es una de las herramientas que ha tenido el ser humano para salir adelante durante miles de años, y es que la creatividad nos ha hecho comer raíces, encontrar zanahorias, nos ha hecho entender qué son los condimentos, crear autos, intentar volar. Pero la creatividad tiene un límite y este límite, repito, lo define el punto hasta el que puede llegar el creador de las cartas de Yu-Gi, porque, repito, no pueden crear cartas demasiado puercas. Y este límite va a topar un punto en el que ya no se pueda crear absolutamente nada más sin que el juego se descompense total y absolutamente. Entonces,
la creatividad sí nos puede llevar a nuevas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Yo juego Plunder Patrol. Plunder Patrol es una baraja que puede hacer muchas cosas con las mismas dos cartas, ¿ok? Las mismas dos cartas significan Bahamut Shark con Sapo, con Zeus, significan de repente Bran con Barba Azul, significan un montón de cosas, un Almiraj para llegar a un Barba Azul, perdón, a un Barba Negra. O sea, las posibilidades de un Plunder Patrol son vastas, son bastante grandes, siempre tomando en cuenta que tiene un límite. Pero la creatividad está allí, el hecho de que ahora se juegue tanto monstruo en la zona de mágicos y trampa, que no solamente lo hace un Plunder Patrol, lo está haciendo Snake Eye, lo está haciendo Centurion, lo hacía Marinces, pasaba antes con los Union. Hay muchas formas de jugar. De hecho, los Melfi tienen una mecánica de juego que regresan a la mano, que es algo que no se da muy a menudo. También se da algo parecido con el Vanquish Soul. Hay barajas como la Runic que no necesariamente están buscando terminar el duelo en la fase de batalla. Se puede crear un montón de cosas nuevas en Yu-Gi-Oh! O sea, se puede hacer bastante. Pero repito, todo esto tiene un límite. Y Konami lo sabe. Es por eso que el último gran bastión de Konami para los amantes de Yu-Gi-Oh! Es Rush Duel. ¿Y por qué estoy hablando de Rush Duel? Porque Rush Duel conserva la simpleza de los primeros años de Yu-Gi-Oh! Con la posible existencia de una rotación. Y tengo la esperanza de que por fin Konami se toque el corazón y diga: jóvenes, este es un juego bonito, este es un juego interesante. Sé que ustedes, como nosotros, aman Yu-Gi-Oh! Y no lo quieren dejar morir. Por lo tanto, vamos a rotar cartas. ¿Por qué? Porque esto en serio sanearía increíblemente el juego. Dejaríamos atrás muchas cartas que de igual forma nadie está utilizando. Se podrían recrear cartas viejas con nuevos artes incluso, o se podrían traer mecánicas anteriores de una nueva manera, con nuevas, qué sé yo, nuevos arquetipos. Por ejemplo, se puede tomar lo que se hizo con Blackwing, o sea, con todos los efectos de los Blackwings, para algún tipo de monstruos, que sé, Reptile o Wyrm. Son los mismos efectos, pero en otro arquetipo, y se siente como algo nuevo. ¿Por qué? Porque hubo rotación, porque esas cartas se dejaron atrás, se trae algo nuevo y se juega de otra forma, sin que la gente diga: ay no, son lo mismo que los Blackwing. O sea, para jugar esos juegos Blackwing, no, o sea, se sentiría como algo fresco, pese a que no lo sea. Y creo que esa es la verdadera solución. Una rotación que ya creo que no se va a dar en OCG, creo que no se va a dar en TCG, pero que sí se puede dar en Rush Duel. Es por eso que creo que Rush Duel es la verdadera esperanza de Konami. Y muestra de ello es que tiene anime, como lo tuvo Yu-Gi-Oh! Anteriormente, pero que ya no se lo están tirando porque creo que ya ven venir el final de este hermoso juego. Y que sería una lástima que se terminara, porque no solamente me ha traído grandes amigos, buenas experiencias, bueno, buenas y malas experiencias, me ha traído un montón de momentos que viven dentro de mí y que me hacen recordar cuando yo empecé a jugar, cuando convoqué mi primer monstruo y dije: ataca, ataca. Creo que esos tiempos fueron bonitos, fueron hermosos, y que si las cosas salen bien, si Yugi realmente puede mejorar, está en manos de Konami regresarnos a lo que fue Yu-Gi-Oh! Al inicio, crear una rotación y volver a la simpleza maravillosa de este gran juego de cartas. Sin más, jóvenes, me despido. Muchas gracias por haber visto el video de hoy. Mi nombre es Héctor Akiza. Nos vemos hasta la próxima. Bye.